En una de las montañas alejadas vivía un pastor que poseía algunas ovejas junto a sus 3 hijas. Su vida era sencilla y tranquila, y pasaban sus días cuidando las ovejas y fabricando queso y lana. Pero había un secreto que el padre ocultaba a sus hijas. Un día, mientras las hijas estaban ocupadas con sus labores, el padre salió de la cabaña sigilosamente y caminó a lo lejos hasta llegar a un cofre que estaba escondido entre las rocas. El padre abrió el cofre con cuidado y sacó de él una pequeña bolsa. Luego miró a su alrededor con nerviosismo y abrió la bolsa lentamente. Sus ojos brillaron al ver lo que contenía ese cofre, una colección de piedras preciosas y joyas valiosas. El padre suspiró profundamente y murmuró para sí mismo: «Aquí estás, amigo mío ciego. He guardado tu secreto todos estos años». De repente, escuchó una voz detrás de él. Se volteó rápidamente para encontrar a su hija mayor de pie, mirándolo con asombro y confusión. Ella le preguntó: «Padre, ¿qué es esto que escondes? ¿Y quién es tu amigo ciego?». El padre se desconcertó por un momento, luego suspiró y dijo: «Está bien, hija mía. Ha llegado el momento de contarte la verdad. Llama a tus hermanas, porque esta es una historia que todas deben escuchar». Las 3 hijas se sentaron alrededor de su padre, con ojos llenos de curiosidad y expectación. Entonces el padre comenzó a relatar su historia y dijo: «Hace años, yo cuidaba las ovejas en estas montañas, como lo hago ahora. Un día me encontré con un hombre ciego que tropezaba en su camino. Llevaba un cofre entre sus manos y se veía cansado y agotado. Lo ayudé y lo senté para que descansara. Luego el hombre ciego me contó que había sido comerciante de joyas y que perdió su vista en un ataque de bandidos. Llevaba consigo lo último que quedaba de su fortuna, pero ya no era capaz de protegerla ni usarla. Me pidió que escondiera ese cofre y lo guardara como depósito hasta el día en que regresara a recoger su encargo. Le prometí mantener el secreto y proteger lo que quedaba de su fortuna». Pasaron los días y nadie vino. Yo revisaba el cofre de vez en cuando para asegurarme de que estuviera a salvo, pero nunca pensé en apropiármelo. Era una promesa que le había hecho al amigo ciego y no iba a traicionar esa confianza. Las hijas se miraron unas a otras con asombro. Entonces la hija menor preguntó: «Pero padre, ¿por qué no nos contaste esto antes?». El padre suspiró y dijo: «Temí que despertara la codicia en sus corazones». Un día, mientras el pastor cuidaba sus ovejas, llegó el hombre ciego para recuperar el depósito. El pastor fue con el hombre al lugar del cofre, y cuando miró entre las rocas, no encontró el cofre. El pastor sintió pánico y miedo mientras decía: «¿Cómo desapareció el cofre? ¿Alguien lo robó? ¿O acaso olvidé su ubicación verdadera después de todo este tiempo?». El hombre ciego dijo con enojo: «Pastor, ¿dónde está el cofre? ¿Me engañaste y lo tomaste para ti?». El pastor respondió con voz temblorosa: «No, juro que nunca lo toqué. Siempre estuvo aquí». Ambos comenzaron a buscar entre las rocas, pero no lo encontraron. Entonces el pastor dijo: «He guardado este cofre durante mucho tiempo y nadie conocía su ubicación excepto yo y mis 3 hijas». El hombre ciego no creyó las palabras del pastor y fue al pueblo vecino para quejarse ante el juez. El juez ordenó traer al pastor. El juez se sentó a escuchar la historia del hombre ciego y sus acusaciones contra el pastor. Luego se volvió hacia el pastor y le preguntó: «¿Qué dices sobre este asunto?». El pastor relató su historia con sinceridad y aseguró que nunca traicionó la confianza. El juez dijo: «Aunque seas sincero, sigues siendo deudor de este hombre ciego hasta que le devuelva su depósito». Luego ordenó encarcelarlo por un mes y le dijo: «Si ese cofre no aparece durante este mes, te condenaré a 7 años de prisión». Las hijas del pastor se enteraron de lo que le había sucedido a su padre, así que decidieron ir al hombre ciego para pedirle perdón y que perdonara a su padre. Las 3 jóvenes fueron al hombre para suplicarle, pero él puso una condición. El hombre ciego les dijo: «Perdonaré a su padre con una sola condición». Las jóvenes preguntaron: «¿Cuál es la condición?». El hombre ciego respondió: «Mi condición es que una de ustedes se case conmigo». Las jóvenes quedaron conmocionadas por esta extraña petición y se miraron entre sí con desconcierto. La mayor dijo: «¿Cómo nos pides esto cuando no te conocemos?». El hombre respondió: «Esta es mi única condición.
o el matrimonio o su padre permanece en prisión. Las jóvenes regresaron a casa llevando preocupación y tristeza. Al día siguiente, las hijas del pastor decidieron ir a la prisión a visitar a su padre. Pero lo extraño fue que la hija menor se negó a ir con ellas. Las dos hermanas no entendieron el motivo de su negativa. Cuando las dos hermanas fueron a la prisión, vieron a su padre y le contaron lo que el hombre ciego había exigido. El pastor se enfureció y dijo: ¿Cómo se atreve ese miserable a hacer tal petición? ¿Y cómo ha cambiado después de haber sido un hombre que poseía nobleza y buenos valores? Pues yo lo conocía bien. Las jóvenes dijeron: No te preocupes, padre. Debemos encontrar una solución para sacarte de esa prisión. El pastor miró a sus hijas y dijo, con tono lleno de tristeza: No permitiré que ninguna de ustedes se case con ese miserable, incluso si tengo que pasar el resto de mi vida dentro de la prisión. Les contó que el juez le había dado un plazo de 1 mes para que apareciera el cofre antes de dictarle sentencia definitiva de 7 años de prisión. Temo por ustedes de ese miserable mientras estoy aquí en la prisión, agregó. Las dos hijas dijeron: No te preocupes, padre, nos las arreglaremos. Antes de irse, su padre les preguntó por la hija menor: ¿Por qué no vino su hermana con ustedes? La hija mayor respondió: Cuando le pedimos que viniera con nosotras a visitarte, su rostro cambió y se negó a venir. El padre dijo: No importa, pero díganle que la quiero mucho. Las dos hijas respondieron: Escuchado y obedecido, padre. Luego regresaron a casa. Las tres hermanas se reunieron para deliberar sobre su asunto. La mayor dijo: No podemos dejar a nuestro padre en prisión. Debemos hacer algo. La del medio respondió: Pero ¿cómo puede una de nosotras casarse con un hombre ciego que no conocemos y que es mayor que nosotras? Esto es injusto. En cuanto a la menor, no habló ni compartió opinión con sus hermanas. La duda se filtró en las dos hermanas mayores hasta que pensaron que su hermana menor era quien había robado el cofre de oro y causado el encarcelamiento de su padre, pues ella no había visitado a su padre todavía, ni había compartido opinión con sus hermanas. La hermana mayor le preguntó: ¿Por qué no compartes tu opinión? La menor respondió: No tengo nada que decir. La hermana mayor dijo: Pronto, si Dios quiere, se revelará la verdad. Pasaron los días y el mes estaba por terminar, y las jóvenes no encontraron solución para sacar a su padre de prisión. Entonces la hija mayor decidió sacrificarse por su padre y quiso casarse con el hombre ciego. Fue a su padre en la prisión para visitarlo y contarle lo que quería hacer. La hija mayor le dijo a su padre: Hemos pensado mucho en el asunto, padre, y no encontramos solución excepto que yo acepte casarme con este hombre para liberarte de tu situación. El padre rechazó firmemente lo que escuchó de su hija y dijo: No hagas esto, hija mía, cueste lo que cueste, pero espera hasta que llegue el alivio de Dios, pues confío en Él, y Él sabe que soy inocente y que no traicioné la confianza. La joven regresó a casa triste y preocupada, pero las palabras de su padre la habían afectado y aumentó su confianza en que solo Dios es quien alivia las penas. Las tres jóvenes esperaron en casa con las manos atadas hasta que terminó el mes que el juez le había dado a su padre como oportunidad para que apareciera el cofre, pero sin resultado. Llegó el día en que ese pobre pastor sería juzgado por traicionar la confianza. Las tres jóvenes fueron a presenciar el juicio. Cuando entraron a la sala del tribunal, encontraron a su padre de pie en el banquillo de los acusados, y en el otro lado encontraron al hombre ciego esperando la decisión del juez, mirándolas con miradas de astucia y malicia. Las jóvenes se sorprendieron de que el hombre ciego las mirara cuando no podía ver, pero no le prestaron atención. Después de unos minutos, llegó el juez y comenzó el juicio. Miró al pastor y dijo: ¿Qué dices, pastor, sobre la acusación de traicionar la confianza? El pastor respondió: Señor juez, le juro que no traicioné la confianza ni lo pensé nunca, y le contaré la historia completa. El juez preguntó: ¿Tienes algo que contarnos diferente de lo que nos dijiste antes? El pastor respondió: Señor juez, lo que le conté antes sobre la historia del cofre, que ese hombre depositó conmigo, es solo la mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad la he ocultado durante mucho tiempo, incluso de mis hijas, por vergüenza ante ellas. Pero ahora ya no tengo paciencia para ocultar más. El juez dijo:
Entonces di lo que tengas para que pueda juzgar con justicia. El pastor dijo: Señor juez, he criado a mis hijas desde pequeñas con buenos valores y con dignidad personal, y que no extiendan sus manos a nadie más que a Dios, cualesquiera que sean las circunstancias. Yo poseía 5 ovejas, y lo que producían de sustento me alcanzaba a mí y a mis hijas. Nos cubría y saciaba nuestro hambre. Hasta que un día fui a pastorear estas ovejas, y mientras lo hacía, me descuidé un poco y me quedé dormido. Cuando desperté, encontré que los lobos habían atacado las ovejas, y no pude salvar nada de ellas. Me senté lamentando mi suerte, pero recordé a Dios, así que me resigné y lo acepté. Mientras estaba así, pasó este hombre, y todavía no había perdido la vista. Puso su mano en mi hombro y dijo: ¿Qué te entristece, pastor? Entonces sentí su compasión y que era un hombre bueno por dentro, así que le conté lo que había pasado con las ovejas y los lobos. Me miró y dijo: No te entristezcas, pastor, te compraré 5 ovejas en lugar de las que se comieron los lobos. Yo estaba acostumbrado a no extender mi mano a nadie más que a Dios, así que rechacé la caridad al principio, pero después de pensarlo acepté, y dije para mí: si no acepto, tal vez no encontremos que sacie nuestro hambre, yo y mis hijas, pues esas ovejas eran todo lo que teníamos. De hecho, ese hombre me compró 5 ovejas, así que le agradecí, y mi vida volvió a la normalidad. No le conté a mis hijas esta historia por vergüenza ante ellas, para que no supieran que su sustento provenía de dinero de caridad, y temí que se les hiciera menos la dignidad personal y se acostumbraran a extender sus manos a otros. Hasta que llegó el día en que este hombre perdió la vista después de ser atacado por bandidos. Vino a mí llevando un cofre y me dijo: Esto es todo lo que queda de mi fortuna, y quiero que lo guardes como depósito hasta que regrese a ti. Entonces supe que era comerciante de joyas. Pasaron los días y yo guardé esa confianza, pero cuando este hombre regresó a mí para recuperar su depósito, no encontré el cofre y no supe dónde desapareció. El juez se conmovió con la historia del pastor y dijo: Siento la sinceridad de tus palabras, pero no puedo absolverte sin pruebas suficientes. Luego el juez le preguntó: ¿Alguien más aparte de ti sabía la ubicación de ese cofre? El pastor respondió: Señor juez, guardé el secreto de este depósito durante mucho tiempo por temor a que se filtrara la codicia en alguna de mis hijas. Pero un día mi hija mayor me vio mientras revisaba el cofre, así que no me quedó más opción que contarles la verdad del asunto. El juez preguntó: ¿Sospechas que alguna de tus hijas tomó ese cofre? El pastor respondió: Señor juez, he criado a mis hijas en la obediencia a Dios, y ninguna de ellas puede hacer tales actos. El juez dijo al pastor: Gracias por tus declaraciones, pero hasta ahora no hay pruebas a tu favor en este caso. Luego comenzó a dictar sentencia. No le quedó al pastor más que levantar sus manos y dijo: Dios mío, tú sabes que soy inocente, y no hay testigo de lo que digo excepto tú. Después de que el pastor bajó sus manos, un joven apuesto entró a la sala del tribunal, cambiando el rumbo del caso. Sostenía entre sus manos ese cofre que el hombre ciego había depositado con el pastor. Lo colocó frente al juez y dijo: Señor juez, este cofre es lo que buscan, y ese pastor ha guardado la confianza y es inocente de la acusación dirigida contra él. Entonces aparecieron rasgos de terror en el rostro del hombre ciego. Los presentes en la sala del tribunal se voltearon con asombro hacia ese joven. El juez lo miró y le dijo: Espera, joven, dime primero quién eres. El joven respondió: Me llamo Naim, hijo del hombre ciego. El juez señaló al hombre ciego y preguntó: ¿Es este tu padre? Naim respondió: No, señor juez, este es mi tío. El juez se asombró y le dijo: ¿Y cómo puede ser eso? El joven dijo: Señor juez, el que está sentado frente a usted ahora es mi tío Nasi, gemelo de mi padre, y no es ciego, sino que ve perfectamente. Vine ahora para absolver a ese pobre pastor de la acusación dirigida contra él. El juez miró a Naim y le dijo: Hijo mío, di lo que sabes sobre este caso. Naim dijo: Mi padre, el hombre ciego, falleció hace aproximadamente un mes. Antes de morir, me contó que fue atacado por bandidos y depositó todo lo que le quedaba de su fortuna con ese pastor. Me ordenó que fuera al pastor a recuperar el depósito. Cuando salí,
Vi a mi tío Nasí parado detrás de la puerta y había escuchado lo que mi padre me dijo. La codicia se filtró en el corazón de mi tío Nasí y quiso apoderarse de ese cofre. Me encerró dentro de una habitación en el palacio para poder tramar la conspiración contra ese pastor. Vigiló al pastor hasta que logró conocer la ubicación del cofre. Luego lo robó. Y no se conformó con eso. Aprovechó el parecido entre él y mi padre y reclamó el cofre al pastor para poder presionarlo para que se casara con una de sus hijas. Mi tío Nasí nunca se había casado antes, pues cada vez que se acercaba a una joven, ella lo rechazaba por su mal carácter. Mi tío había enterrado el cofre dentro del jardín del palacio y por su mala suerte, uno de los sirvientes lo vio y me lo contó. Me sacó de la habitación en la que mi tío me había encerrado. Así que pude venir aquí para salvar a ese pobre pastor. Traje ese cofre conmigo para demostrarles la veracidad de mis palabras en este caso. Después de que Naim terminó de hablar, el juez había escuchado bien lo que dijo. El juez no esperó y emitió una orden de arresto contra el tío Nasí y lo arrojó al banquillo de los acusados. Luego emitió sentencia de 10 años de prisión por encerrar al hijo de su hermano, suplantar la identidad de su hermano ciego, robar el cofre, tramar la conspiración, hacer acusaciones falsas y difamación y cometer injusticia contra ese pobre pastor. Después de eso, emitió sentencia de absolución para el pastor de la acusación dirigida contra él. Entonces las hijas del pastor se alegraron enormemente y no podían creer que su padre había salido de prisión. El pastor miró a Naim y le pidió que lo perdonara por haber sospechado mal de su padre. Naim le dijo al pastor: «No te preocupes, tío, pues estás disculpado por el parecido que había entre mi tío Nasí y mi padre». Luego el pastor miró a su hija menor y le preguntó por qué no había ido con sus hermanas a visitarlo en la prisión. Su hija respondió: «No podía, padre, verte en esa situación. Estaba tan triste por ti que no pude hablar con mis hermanas ni compartir opinión en ese momento». Entonces las dos hermanas mayores miraron a su hermana y le pidieron que las perdonara después de haber pensado que podría ser ella quien había tomado el cofre y causado el encarcelamiento de su padre. A pesar de la corta edad de la hermana menor, tenía un gran corazón, así que perdonó a sus hermanas y las abrazó. El pastor y sus 3 hijas regresaron a casa después de agradecer a Naim por su favor y por salvar a su padre de su tribulación. Después de eso, la vida del pastor y sus 3 hijas volvió a su estado normal, incluso mejor que antes, después de que Naim le diera un regalo al pastor como recompensa por guardar la confianza. Luego, el pastor se levantó, miró a sus hijas y dijo: «Hemos aprendido una lección importante de esta experiencia por la que pasamos». Las jóvenes preguntaron: «¿Cuál es, padre?». El pastor respondió: «No debemos pensar mal de la gente sin prueba clara y contundente. Y dice la verdad Dios Todopoderoso cuando afirma: ciertamente, algunas sospechas son pecado». Había un muchacho llamado Amin que vivía en las afueras de la ciudad, en una cabaña de madera que apenas resistía las tormentas. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, caminaba 2 horas hasta el centro y se paraba junto a la fuente principal, esperando que alguien le ofreciera un trabajo, cualquier trabajo, pero los días pasaban y nadie lo miraba. Las monedas en su bolsillo habían desaparecido hacía semanas, y el hambre comenzaba a ser una compañera constante. Esa mañana, como todas, Amin llegó a la plaza con la esperanza de que algo cambiara. Se sentó en el borde de la fuente, observando a los comerciantes que gritaban sus ofertas, a los niños que corrían entre los puestos, a las mujeres que regateaban el precio de las telas. Todo parecía normal, hasta que un murmullo comenzó a extenderse por la plaza como una ola invisible. Las conversaciones se apagaron, los comerciantes dejaron de gritar, los niños se detuvieron en seco, y entonces todos comenzaron a alejarse, algunos caminando rápido, otros directamente corriendo hacia las calles laterales. Amin se puso de pie, confundido. ¿Qué estaba pasando? No veía ningún incendio, no escuchaba gritos de alarma, no había soldados. Solo ese silencio extraño que se había apoderado del lugar. Giró la cabeza en todas direcciones tratando de entender, y fue entonces cuando lo vio. Un carruaje negro, tirado por 4 caballos, también negros, avanzaba lentamente por el camino empedrado. El conductor vestía un abrigo oscuro y un sombrero que ocultaba su rostro.
Pero lo más inquietante no era el carruaje, sino la reacción de la gente. Era como si todos supieran algo que Amin desconocía. El carruaje se detuvo justo frente a él. La puerta se abrió con un crujido, y de su interior descendió un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y un traje impecable. Su rostro no tenía expresión alguna, como si estuviera tallado en piedra. Se acercó a Amin con pasos lentos, estudiándolo con la mirada. «¿Por qué no huiste como los demás?», preguntó el hombre con una voz profunda y calmada. Amin tragó saliva. «No sé por qué deberían huir de usted, señor. Yo solo busco trabajo». El hombre sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Trabajo, dices. Pues qué casualidad. Justo estoy buscando a alguien que me ayude con un asunto delicado. Alguien fuerte, joven, dispuesto a seguir instrucciones». Amin sintió un escalofrío, pero también una chispa de esperanza. «¿Qué tipo de trabajo, señor? Eso lo sabrás cuando lleguemos. Pero te pagaré bien». «Muy bien. Más de lo que ganarías en un año entero trabajando en esta plaza». El hombre extendió la mano hacia el carruaje. «¿Vienes o no?». Amin miró alrededor. La plaza estaba casi vacía. Los pocos que quedaban lo observaban desde lejos, con expresiones de lástima. Algo en su interior le decía que no subiera a ese carruaje, pero el hambre, la desesperación y la promesa de dinero fueron más fuertes. Asintió con la cabeza y subió. El interior del carruaje era lujoso, con asientos de terciopelo rojo y lámparas de cristal que colgaban del techo. El hombre se sentó frente a él y golpeó 2 veces el techo. El carruaje comenzó a moverse, alejándose de la ciudad. Durante el viaje, Amin intentó iniciar una conversación, pero el hombre respondía con monosílabos o simplemente lo ignoraba. Miraba por la ventana con expresión ausente, como si estuviera pensando en algo completamente diferente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el carruaje se detuvo. Cuando Amin bajó, quedó boquiabierto. Frente a él se alzaba una mansión enorme, con columnas blancas, jardines perfectamente cuidados y una fuente en el centro del patio. Era como algo sacado de un cuento. El hombre caminó hacia la entrada sin decir palabra, y Amin lo siguió. Adentro, todo era aún más impresionante. Pisos de mármol, candelabros de oro, pinturas en las paredes que parecían observarte. El hombre hizo un gesto con la mano y aparecieron 2 sirvientes que llevaban bandejas con comida. «Come, descansa. Mañana comenzarás tu trabajo». Amin se sentó a la mesa y comenzó a comer. Hacía tanto tiempo que no probaba algo así que casi olvidó dónde estaba. Mientras comía, escuchó pasos suaves acercándose. Levantó la vista y vio a una joven, tal vez un par de años menor que él, con el cabello oscuro recogido en una trenza y ojos que parecían llevar una tristeza antigua. Se sentó en silencio al otro lado de la mesa y comenzó a comer también, pero sin levantar la mirada. «¿Quién es ella?», preguntó Amin al hombre. «Mi sobrina», respondió el hombre sin inmutarse. «Vive conmigo desde que sus padres murieron». La joven no dijo nada, pero Amin notó cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener el tenedor. Algo no estaba bien, podía sentirlo. Después de cenar, el hombre le mostró una habitación donde podría dormir. «Descansa, mañana saldremos temprano». Y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Amin se tumbó en la cama, pero no podía dormir. Todo aquello era demasiado extraño. ¿Por qué la gente huía cuando veía a ese hombre? ¿Por qué la joven parecía tan triste? ¿Qué tipo de trabajo requería tanto misterio? Estaba a punto de quedarse dormido cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Se incorporó de inmediato. «¿Quién es?». La puerta se abrió lentamente y entró la joven. Llevaba algo envuelto en un paño. Se acercó a la cama y se lo entregó sin decir palabra. «¿Qué es esto?», preguntó Amin, desenvolviéndolo. Dentro había un pequeño espejo con marco de plata y una nota escrita a mano que decía: «Cuando estés en peligro, rómpelo». Amin levantó la vista hacia ella. «No entiendo. ¿Por qué me das esto?». La joven lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Porque sé a dónde te llevará mañana, y sé que no volverás. A menos que uses esto». «¿De qué hablas? ¿Qué va a pasar mañana?». Ella negó con la cabeza. «No puedo decirte más. Solo, no bebas nada que él te ofrezca. Y si lo haces, rompe el espejo».
Antes de que Amin pudiera hacer más preguntas, ella salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado. Amin no durmió esa noche. Al amanecer, el hombre entró a su habitación. «Es hora, vamos». Subieron al carruaje nuevamente y viajaron durante horas, adentrándose en un territorio árido y desolado. Finalmente, se detuvieron al pie de una montaña rocosa y árida que se elevaba imponente hacia el cielo. El hombre bajó del carruaje y le hizo señas a Amin para que lo siguiera. «Aquí es donde trabajarás», dijo el hombre, señalando la montaña. «En la cima de esa montaña hay una cueva llena de piedras preciosas. Tu trabajo es subir, recoger tantas como puedas y traérmelas». Amin miró hacia arriba. La montaña era empinada, peligrosa. «¿Y cómo se supone que baje con las piedras? Esa es tu preocupación, no la mía». El hombre sacó una cantimplora de su abrigo. «Toma, bebe agua antes de subir. Te hará falta». Amin recordó las palabras de la joven. «No bebas nada que él te ofrezca». Pero el hombre lo miraba fijamente, esperando. Amin tomó la cantimplora, fingió beber, pero apenas mojó sus labios. «Gracias», dijo, devolviéndosela. El hombre frunció el ceño, pero no dijo nada. «Sube, te espero aquí». Amin comenzó a escalar. La roca estaba caliente bajo sus manos, y el sol golpeaba sin piedad. Cada paso era un esfuerzo, pero siguió adelante. Cuando finalmente llegó a la cima, encontró la cueva que el hombre había mencionado. Entró y, efectivamente, había piedras brillantes por todas partes. Pero algo no tenía sentido. ¿Por qué el hombre no subía él mismo? ¿Por qué necesitaba a alguien más? Si te estás preguntando qué va a pasar ahora, seguí la historia hasta el final. Y si todavía no te suscribiste al canal, hacelo ahora para no perderte ningún detalle. Amin llenó una bolsa con las piedras y regresó al borde de la cima. «¡Ya tengo las piedras!», gritó hacia abajo. El hombre lo miró desde abajo. «Perfecto, ahora arrójamelas». Amin comenzó a lanzar las piedras una por una. El hombre las recogía con una sonrisa que crecía con cada piedra que caía. Cuando la bolsa estuvo vacía, Amin gritó: «Ya terminé, ¿cómo bajo?». El hombre lo miró por un largo momento, y entonces se rió, una risa fría, cruel. «No bajas, ese es el trato, gracias por tu servicio». Y sin decir más, subió al carruaje y se alejó. Amin se quedó paralizado. No podía creerlo. Estaba atrapado en la cima de una montaña, sin agua, sin comida, sin forma de bajar. Miró a su alrededor desesperado. El sol comenzaba a ponerse, y pronto estaría completamente oscuro. Entonces recordó el espejo, lo sacó de su bolsillo y lo sostuvo con manos temblorosas. «No sé si esto funcionará, pero no tengo otra opción». Y lo rompió contra una roca. De inmediato, una neblina espesa comenzó a formarse a su alrededor. De esa neblina emergió una figura, alta y etérea, con ojos que brillaban como estrellas. «Me has liberado», dijo la figura, con una voz que resonaba como el viento. «A cambio, te concederé un deseo». Amin no perdió tiempo. «Quiero bajar de esta montaña». La figura asintió. «Así sea». Y en un instante, Amin se encontró de pie al pie de la montaña, sano y salvo. Pero no tenía intención de regresar a su cabaña. Tenía que volver a esa mansión. Tenía que entender qué estaba pasando y tenía que ayudar a esa joven. Caminó durante toda la noche, guiándose por las estrellas, hasta que finalmente, al amanecer, vio la mansión a lo lejos. Se escondió entre los arbustos y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que el carruaje saliera nuevamente, con el hombre dentro. Esperó hasta que se alejara y entonces corrió hacia la mansión. La joven estaba en el jardín, regando las flores. Cuando lo vio, dejó caer la regadera. «¡Tú! ¡Estás vivo!». «Gracias a ti», dijo Amin. «Pero necesito que me cuentes la verdad. ¿Qué está pasando aquí?». Ella miró hacia la mansión, asegurándose de que nadie más estuviera cerca, y entonces comenzó a hablar. «Ese hombre no es mi tío, es mi esposo. Me obligó a casarme con él hace 2 años, después de que mató a mi hermano». Amin sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué? Mi hermano y yo éramos huérfanos. Un día, ese hombre apareció en la plaza, igual que hizo contigo. Le ofreció trabajo a mi hermano. Yo insistí en ir con él porque no quería quedarme sola. Nos llevó aquí,
y al día siguiente se llevó a mi hermano a esa montaña. Nunca regresó. El hombre me dijo que había tenido un accidente, pero yo sabía que era mentira. Me amenazó. Me dijo que si no me casaba con él, me mataría también. Así que acepté, porque no tenía otra opción. ¿Y los demás?, preguntó Amin. ¿Cuántos ha? No lo sé exactamente, pero he visto a muchos jóvenes entrar a esta casa y nunca salir. Él les dice a todos lo mismo. Les ofrece trabajo, los lleva a la montaña y los abandona allí. Usa las piedras preciosas para hacerse más rico. Amin apretó los puños. Pues yo voy a detenerlo. ¿Cómo?, preguntó ella con desesperación. Es poderoso, tiene influencias. Nadie le cree a los pobres como nosotros. Entonces lo haremos a nuestra manera. Amin miró hacia el horizonte. ¿Cuándo vuelve? Generalmente por la tarde. Trae a otro joven casi cada semana. Perfecto, entonces tenemos tiempo. Durante las siguientes horas, Amin y la joven, que le dijo que se llamaba Laila, planearon cuidadosamente. Cuando el hombre regresara con su próxima víctima, Amin estaría esperando. Tal como Laila había predicho, el hombre regresó al caer la tarde. Traía con él a un muchacho de no más de 17 años, de aspecto frágil y asustado. Amin los observó desde una ventana del segundo piso. El hombre y el muchacho cenaron juntos, igual que había hecho Amin. Laila sirvió la comida en silencio, lanzando miradas rápidas hacia la ventana, donde sabía que Amin estaba escondido. Al día siguiente, temprano en la mañana, el hombre y el muchacho salieron en el carruaje. Amin esperó unos minutos, y entonces salió de la mansión corriendo. Conocía el camino ahora, sabía exactamente a dónde se dirigían. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, tomando atajos a través del campo, saltando sobre rocas y arbustos. Llegó a la montaña antes que el carruaje y se escondió detrás de una formación rocosa. El carruaje llegó poco después. El hombre y el muchacho bajaron. El hombre sacó la cantimplora, igual que había hecho con Amin. Bebé antes de subir. El muchacho, inocente y confiado, bebió sin dudar. En cuestión de segundos, sus ojos comenzaron a cerrarse. Se tambaleó y cayó al suelo, inconsciente. El hombre sonrió con satisfacción. Entonces, de la nada, aparecieron dos enormes pájaros, con garras afiladas y picos curvos. Agarraron al muchacho por los brazos y comenzaron a volar hacia la cima de la montaña. Amin observó todo horrorizado. Así era como lo hacía. Los drogaba para que no pudieran resistirse. Pero esta vez sería diferente. Cuando el hombre se dio la vuelta para subir al carruaje, Amin salió de su escondite. «¡Hola de nuevo!». El hombre se giró bruscamente, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. «¿Tú? ¿Pero cómo?». Sorprendido de verme con vida, Amin caminó hacia él lentamente. «Supongo que no contabas con que alguien pudiera escapar de tu trampa». El hombre retrocedió, buscando algo en su abrigo, probablemente un arma. Pero Amin fue más rápido. Lo empujó contra el carruaje y le arrebató la cantimplora. «¿Qué le pusiste al agua?». El hombre no respondió. Amin lo miró fijamente. «Si no me lo dices, te haré beber de tu propia medicina». Está bien», gritó el hombre. «Es un sedante. Solo los duerme por unas horas. No los mata». «No, los matas dejándolos morir de hambre y sed en la cima de esa montaña». Amin destapó la cantimplora. «Ahora, bebe». El hombre intentó resistirse, pero Amin era más fuerte. Lo sujetó por la cabeza y le obligó a beber. En pocos segundos, el hombre comenzó a tambalearse. Sus ojos se cerraron y cayó al suelo, inconsciente. Los pájaros aparecieron nuevamente, como si hubieran estado esperando. Agarraron al hombre por los brazos y lo llevaron volando hacia la cima de la montaña. Amin respiró hondo. Ahora tenía que rescatar al muchacho. Comenzó a escalar nuevamente, esta vez con más urgencia. Cuando llegó a la cima, encontró al muchacho todavía inconsciente, pero respirando. Lo cargó sobre sus hombros y comenzó el descenso. Fue lento, agotador, pero finalmente llegaron abajo. El muchacho despertó poco después, confundido. «¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?». Amin le explicó todo. El muchacho palideció. «Casi muero, pero no lo hiciste. Ahora vete a casa y nunca vuelvas aquí». El muchacho asintió y se alejó corriendo. Amin miró hacia la cima de la montaña. Desde allí,
podía escuchar los gritos del hombre, pidiendo ayuda. Pero Amin no sentía compasión. Ese hombre había condenado a tantos otros a ese mismo destino. Regresó a la mansión. Layla lo esperaba en la puerta, con lágrimas en los ojos. ¿Lo hiciste? Sí, ya no lastimará a nadie más. Layla se abrazó a él, llorando de alivio. No sé cómo agradecerte. No tienes que agradecerme. Solo, ¿qué harás ahora? Layla miró hacia la mansión. Esta casa está llena de riquezas que él robó. Creo que deberían ir a las personas que realmente las necesitan. Amin sonrió. Estoy de acuerdo. Durante las semanas siguientes, Amin y Layla vendieron todo lo que había en la mansión y distribuyeron el dinero entre las familias pobres de la ciudad. La noticia se extendió rápidamente y la gente comenzó a ver a Amin como un héroe. Con el tiempo, Amin y Layla se enamoraron. Se casaron en una ceremonia simple, rodeados de las personas que habían ayudado. Y aunque nunca volvieron a ser ricos, vivieron felices, sabiendo que habían hecho lo correcto. Si llegaste hasta acá y querés seguir disfrutando de historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo.